¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 31 de julio, se nos fue el mes, semana 17ª del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que luchando en la tierra, con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola murió en 1556. Fundó la Compañía de Jesús, o bien conocida como los jesuitas, aprobada por Pablo III en 1540, autor de los ejercicios espirituales. Fundó el Colegio Romano. Cuando murió, la sociedad tenía 1000 miembros en 76 casas en 12 provincias, incluyendo Brasil, Japón y la India. En la actualidad, cuenta con 15.300 miembros aproximadamente, dedicado ad maiorem Dei gloriam, patrono de los que asisten a retiros y de los soldados. Para mayor gloria de Dios. Continuamos con el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo del 15 al 24 y del 30 al 34. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?». Aarón le respondió: «No te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado y que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuenta de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Dad gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Dad gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador,
que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Dad gracias al Señor porque es bueno. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy podemos meditar varias cositas. El libro del Éxodo nos presenta la actitud del pueblo ante la demora de Moisés de bajar del monte, la impaciencia de aquel pueblo que había visto maravillas de parte de Dios para sacarlos de allí, pero era un pueblo de cabeza dura y de corazón duro, acostumbrados por 400 años a los dioses de Egipto. No nos habría de extrañar lo que pasó aquí. Se cansaron de esperar a este Dios invisible y a este hombre que no tenían muy claro quién era, porque así lo dejan entender Moisés, que no bajaba. Y ellos querían ver a Dios, pero a Dios no se le podía ver. Tenían que aprender a confiar en Él. Y obviamente se hicieron un Dios como el que estaban acostumbrados o los que estaban acostumbrados a ver. Esta actitud del pueblo que constituyó un pecado gravísimo y lo tenemos presente cuando Dios da el primer mandamiento y dice no adorarás a otros dioses fuera de mí. Nosotros seguimos pecando muchas veces de ese mal, en ese mandamiento, el primero de todos. No tenemos a Dios como el primero. No tenemos a Dios como el único Dios. Nos hacemos diosesitos, pequeñitos, que los podamos manipular, que los podamos ver, que los podamos tocar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este mismo pecado del cual Dios dijo, al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. ¿Te has preguntado a ti mismo si realmente Dios, el Dios de Israel, el Padre de Jesús, el que reveló todo lo que nosotros conocemos, es realmente tu Dios al que tú obedeces y amas por encima de todas las cosas, o te buscas otros diosesitos? A mí me llama siempre la atención de que este becerro está hecho de oro. Para muchas personas, el Dios a quien siguen sigue siendo de oro, sigue siendo de metal, y lo siguen persiguiendo durante toda la vida, un Dios que no los va a salvar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a buscarle en medio de las tinieblas del mundo y encontrarnos con Él, que es un Dios de luz. No lo vemos normalmente como esta gente quería ver a Dios, pero está presente. Y al que quiera ver, lo verá presente en todas las cosas, sobre todo en la Eucaristía. Y ahí es donde hacemos el salto a la nueva alianza, al Nuevo Testamento, y donde nos encontramos con estas parábolas que nos ponen en contacto con el verdadero Dios. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo es Dios? Cada una de estas parábolas nos acerca un poco más a la realidad invisible del reino. Un reino que puede parecernos pequeño, como un granito de mostaza,
como un poquito de levadura que se echa en la masa, pero que poco a poco va haciendo su efecto en nuestras vidas. El granito de mostaza es la semilla más pequeña que existe y la levadura, pues cuando se mete en la masa ni siquiera se nota, pero hay que esperar un poco de tiempo y las condiciones dadas para que cada una de estas cosas pueda ir haciendo su efecto en lo que en el medio. El granito de mostaza se transforma en un arbusto grande. La levadura actúa sobre la masa y la va haciendo fermentar y la expande, la pone grande. Ver la iglesia como empezó, con 12 apóstoles y un puñado de seguidores más, gente que había oído de Jesús, y ver cómo está la iglesia católica ahora, 2000 años después, es darnos cuenta de que esta parábola actuaba silenciosamente. En estos 2000 años se ha podido ver cómo la levadura de la palabra de Dios entró en el mundo y poco a poco lo ha ido cambiando, aun cuando el mundo siga siendo un lugar de misión y en muchos lugares todavía haga falta fermentar la masa. Quería leerles este comentario para complementar lo que les acabo de decir. Hay muchas formas de entender la parábola de Jesús sobre la levadura. Si pensamos con creatividad, podemos ver el trigo como representación de la Eucaristía, el pan vivo que recibimos en cada misa. Después de todo, la misa es lo que nos une a Cristo y nos hace parte de su reino. Pero eso es así. ¿Cómo deberíamos ver la levadura? La hostia está hecha de pan sin levadura, al igual que el pan de la Pascua judía. Y San Pablo nos dice que debemos deshacernos de esa vieja levadura de pecado y convertirnos en pan hecho de masa nueva, sin levadura, purificado por el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 5, 7. En esta, como en muchas de sus otras parábolas, Jesús utiliza un símbolo para darnos una comprensión totalmente diferente. La levadura de la que Jesús está hablando es invisible. Es nuestra fe, porque solo la fe puede darle vida al reino. Es esta levadura de la fe la que permite que Jesús, presente en la Eucaristía, crezca en nosotros y haga su obra en este mundo. Sin fe, la transformación del pan y el vino, milagrosa como es, tendrá poco efecto en nosotros. Sin embargo, para ser obedientes, no necesitamos tener mucha fe, solo una fe real. Simplemente creer que Jesús está verdaderamente presente para nosotros en la misa y confiar que en Él nos dará su amor y misericordiosamente es suficiente para empezar. Luego podemos esperar que sucedan cosas maravillosas. Al igual que la mujer que usó un poco de levadura para fermentar toda la masa, nuestra fe, poca pero sincera, puede hacer la gran diferencia. Y nuestra actividad en el mundo, también pequeña, porque a veces uno dice, ¿qué puedo hacer yo ante tantas situaciones difíciles del mundo? Pues tu acción y la de muchos en el mundo, una acción decidida y guiada por el Espíritu Santo, porque es Dios el que hace todo, poco a poco irá transformando este mundo. No debemos cruzarnos de brazos. Tenemos que hacer nuestra parte porque la levadura, aunque chiquita, pequeña e invisible, hizo posible que el pan fermentara. Y el granito de mostaza, chiquitito, pero con un potencial de vida tremendo dentro, creció e hizo que las aves tuvieran casa. Así que no menospreciemos lo que podemos hacer, porque somos instrumentos pequeños, invisibles muchas veces, pero el mundo necesita de nuestra actividad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.